En representación sin mandato de Omar Luis Gustavo Antonio Millán Estensoro, en contra de las autoridades eh, de la policía boliviana, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, así como del encargado de la Dirección Departamental de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad de La Paz. Ambas autoridades se encuentran representadas por sus causídicos. Sin embargo, se ha puesto a conocimiento que el director departamental de la policía ha presentado un informe por escrito ante esta autoridad y de acuerdo a procedimiento constitucional, vamos a dar lectura al informe presentado por Secretaría, de esa lectura al informe presentado por la autoridad eh, accionada. Secretario. La palabra, señor juez. Se procede a dar lectura al informe presentado por el señor eh, coronel Adalid Omar Segada, Portugal, el mismo que fue presentado en fecha 23 de abril de 2024 a horas 11:18, el cual señala: señor magistrado, en fecha 23 de diciembre del presente año, a horas 9:30 am, mi persona asumió conocimiento de la presente acción de libertad mediante diligencias de cedulón recurso constitucional que es interpuesto por Álvaro Diego Aramayo Pérez en representación sin mandato de Omar Luis Gustavo Antonio Millán Encensoro, siendo una de las autoridades accionadas mi persona en mi condición de director departamental de la FERCC La Paz, a cuyo efecto, en estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 125 al 127 de la CPE y artículos 29, numeral 4, inciso D, artículo 35, inciso 3, artículo 36, inciso 3 del Código Procesal Constitucional, hago conocer a su probidad que mi persona cumple funciones de dirección de la FELCC de La Paz. Por lo tanto, mi persona no se encuentra inmiscuido en la ejecución de mandamiento de captura por el cumplimiento de la condena. Los mismos son recepcionados por Secretaría y remitidos al Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia para su ejecución y cumplimiento conforme al mecanismo administrativo correspondiente. En temas atenientes a índole legal emergente de la acción penal pública, corresponde a los jefes de la División de Investigación que, conforme a la competencia investigativa, posteriormente son puestos en conocimiento de la superioridad en orden jerárquico hasta llegar a la MAE, el señor director departamental de la FELCC de La Paz, observando el conducto regular como es norma dentro de la institución policial ejercida por los mandatos jerárquicos de los organismos policiales, conforme establece nuestra ley orgánica de la Policía Boliviana y Manual de Actuaciones y Funciones para la FELCC. Además, indicar a su autoridad que de la lectura del presente recurso, en ninguna parte del contenido del mismo se señala qué derechos y garantías constitucionales mi persona en condición de director departamental de la FELCC de manera directa ha afectado a la parte accionante. Por lo tanto, hay inexistencia de legalidad pasiva. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido, a través de sus diferentes fallos, que se constituye el requisito esencial mediante el cual la acción de libertad deberá ser dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal u omisión indebida que ocasionó la lesión de derecho fundamental relacionado con la libertad física o la vida, cuando se encuentre ligada a dicho derecho fundamental. La sentencia constitucional plurinacional
1424 quebrado 2011 y otras señalan: para la procedencia de la acción de libertad se debe observar la legitimación pasiva, es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal o omisión indebida, que atenta contra el derecho a la libertad o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas. Vale decir que se debe demandar a alguien a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en actos o omisiones que derivaron en la que aprehensión o detención sea ilegal o indebida. Si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación, ello no implica que la parte accionante no tenga la responsabilidad de señalar o identificar a los funcionarios o autoridades públicos y o particulares, en los casos que esta acción surja de un proceso que se sustenta en la jurisdicción ordinaria. La exigencia de legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por consiguiente para la procedencia de la acción de libertad. Es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal, omisión indebida, lesiva del derecho a la libertad del accionante, por cuanto inobservancia naturaliza de la acción tutelar. Por lo expuesto, señor magistrado, siendo que mi persona no ha vulnerado derechos y garantías constitucionales de la parte accionante, como el derecho a la locomoción, requisito imprescindible para una acción de libertad, impetra a su autoridad de negar la presente acción de libertad en contra de mi persona como autoridad accionada por la carencia de legitimación pasiva. Para los fines que en derecho corresponda, solicito copias del acta de verificación de la presente audiencia una vez concluida. Firma el señor coronel Magíster Adalid Omar Segalas, Portugal. Es cuanto tengo que informar a su autoridad. Se tiene presente, doctor. Ya voy a pedir a la parte accionante que se ponga concreto en su exposición, fundamentación y su petitorio. Concreto y claro, doctor, por favor. No hay necesidad de mucha redundancia. La acción de libertad está claro, es de pronto despacho. Entonces, en base a esa eh, derivación de la acción de libertad en su modalidad, exponga, doctor. Tiene la palabra parte accionante. Gracias, señor magistrado. Eh, Bien, vamos a ser claros y concretos, señor magistrado, en relación a la relación de hechos de la presentación de libertad, sin necesidad de reiterar ya los antecedentes que han sido plasmados en el memorial presentado ante vuestra autoridad. En una síntesis, señor magistrado, es menester ponerle a vuestro conocimiento que mi ahora defendido, lastimosamente, en una primera instancia contaba con un mandamiento de aprehensión, el cual debería de ser ejecutado por la unidad de inteligencia del FLCC. Empero, señor magistrado, conforme al procedimiento y los adjuntos presentados ante vuestra autoridad, se ha puesto a conocimiento de la autoridad el señor juez de ejecución penal tercero de la ciudad de La Paz, una corrección de procedimiento en relación a de que existe un recurso de apelación restringida aún, el cual está pendiente de notificación y posteriormente lo que corresponda según derecho, señor magistrado. Al respecto, como vuestra autoridad va a poder revisar de la documentación adjunta a la presente acción de libertad, específicamente en el memorial que le hacía referencia justamente al juzgado de ejecución, este mismo merece un decreto, el cual de manera clara y precisa, señor magistrado, si usted va a poder recurrir a este decreto de fecha 18 de abril del 2024, en la parte final, en el segundo parágrafo, de manera clara determina lo siguiente. Me permito dar lectura para ser más claro. Se tiene formulado incidente de actividad procesal defectuosa absoluta. En este sentido, y a efectos de no vulnerar eventuales derechos plenamente establecidos en la ley activa penal, se dispone la suspensión temporal del mandamiento de captura instruido precedentemente
mientras que a carácter previo, el ciudadano Omar Luis Gustavo Antonio Milanes Tesoro, en un plazo no mayor a 20 días hábiles computables desde el día siguiente de su notificación, acredite mediante documentos originales o legalizados emitidos para la autoridad competente lo siguiente. En relación a esto, señor magistrado, una vez concluyendo ante la autoridad judicial que ha emitido este decreto, se solicita la notificación a inmediaciones de la FELCC. ¿Para qué, señor magistrado? Para que la FELCC, a través de su organismo o a través de las instancias que correspondan, de manera inmediata, una vez habiendo sido notificados con este decreto, remitan de manera inmediata al Departamento de Investigación y los mismos, a través del asignado al caso, cual recae este mandamiento de aprehensión, remita de manera inmediata este mandamiento de aprehensión al juzgado de origen, que en este caso es el juzgado de sentencia. Bajo estos antecedentes, señor magistrado, debo ponerle a vuestro conocimiento que una vez diligenciado esta notificación por este decreto, exactamente en fecha, me dejo un momento por favor, en fecha 22 de abril del presente, exactamente a las 11:05 de la mañana, es que mediante la gestora de procesos son notificados con el presente acto. Una vez constituyéndome a oficinas de la FELCC, siendo más precisos a la secretaría de esta institución, me indican de que de que la presente documentación no va a ser remitida de manera inmediata al Departamento de Inteligencia, que debe de seguir un conducto regular, que no me pueden dar que no me pueden dar mayor información al respecto. Les pongo en conocimiento de que, el mandamiento de aprehensión primigenio ya estaría siendo ilegalmente perseguido a mi ahora defendido. Empero los mismos me van indicando y me van dando largas de que no, nosotros no tenemos la potestad para devolver de manera inmediata, que tiene que ir a la Secretaría del DAS e informarles ahí, o tiene que esperar a que nosotros realicemos este trámite, por lo que se presenta la presente acción de libertad, señor magistrado. En relación a la fundamentación de derecho, señor magistrado, amparando esta solicitud al pie del artículo 125 de nuestra Constitución Política del Estado. Empero, para marcar un orden de marco constitucional, se hace mención a dos sentencias constitucionales que las mismas las va a poder plasmadas en el memorial de acción presentado ante vuestra autoridad. Empero, quiero hacer énfasis en una sola, señor magistrado, con el fin de no ser reiterativo. Respecto a la sentencia constitucional plurinacional 0011, quebrado 2014, del 3 de enero, la cual de manera clara y precisa señala lo siguiente, me permito dar lectura: busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad, precisamente para la concreción del valor de la libertad, el principio de celeridad y respecto a los derechos. Al respecto, señor magistrado, de la misma documentación adjunta a la presentación de libertad, vuestra autoridad va a poder determinar de manera clara que si este mandamiento de aprehensión no es remitido de manera inmediata por el Departamento de Inteligencia al juzgado primigenio, que en este caso es el juzgado de ejecución quien emite esto, mi ahora defendido, el señor Omar Luis Gustavo Antonio Milanes Tesoro, estaría siendo perseguido de manera ilegal, señor magistrado. Esto en el entendido de que por Secretaría del FELCC demoran este trámite. Por la Secretaría del FELCC no quieren realizar este trámite de manera celérica. Inclusive, señor magistrado, indicándoles que es de carácter urgente. Inclusive, señor magistrado, apersonándome ante instalaciones del DACE y poniéndoles en conocimiento de manera verbal que si ellos estarían todavía en planificaciones de captura o estarían dando seguimiento para poder dar captura al señor Omar Luis Gustavo Antonio Milanes Tesoro, entraríamos e incurriríamos en error. Por lo cual, señor magistrado, se presenta la presente acción de libertad de carácter de pronto despacho, solicitando de manera clara a vuestra autoridad y reiterando en el petitorio que ha sido plantado ante vuestra autoridad, se admita la presente acción de libertad y se disponga de manera inmediata la remisión del mandamiento de captura del señor Omar Luis Gustavo Antonio Milanes Tesoro, y el mismo sea remitido en un plazo no mayor a 24 horas, sino de manera inmediata al juzgado de ejecución, perdón, al juzgado de ejecución penal tercero de la ciudad de La Paz, y el mismo sea mediante informe del asignado al caso o de la Secretaría del Departamento de Inteligencia, o en su defecto por Secretaría de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
Una vez más, señor magistrado, sin el ánimo de ser reiterativo, creo que los elementos plasmados en el memorial han sido claros. Es cuanto tengo a solicitar a vuestra autoridad. Se tiene presente, doctor. Ya. Va a tomar la palabra alguno de los causídicos. El informe del director de la FELCC es suficiente, doctores, para el causídico que les representa. Si quiere ampliar algo más La, concreto, doctor. la palabra, señor magistrado. Adelante, doctor. Señor magistrado, he escuchado muy atentamente la argumentación técnica, jurídica del abogado de la parte accionante. Señor magistrado, tiene que tener presente este tribunal constituido el día de hoy en acción de garantías de que la FELCC se maneja en base a un manual de organización y funciones, señor magistrado. De la exposición que ha hecho el abogado de la parte accionante, no me ha dicho qué derecho y garantías constitucionales el director de la FELCC a vulnerar, señor magistrado. Es la máxima autoridad. Es el que no tiene conocimiento de estos trámites administrativos, señor magistrado, porque estos trámites ingresan por secretaría y son derivados al TASI para su ejecución, señor magistrado. Pero para mayores antecedentes, para que su autoridad dicte una resolución justa y acomodada a la ley, debo manifestar ante su autoridad de que hemos sido notificados, señor magistrado, de que con este mandamiento se ha dejado sin efecto y de que debemos devolverlo. Pero eso implica un trámite administrativo. El 22 tienen conocimiento, señor magistrado, están evacuando los informes y conforme a procedimiento lo van a remitir los funcionarios policiales al juzgado, señor magistrado. Por eso en el informe evacuado por el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se ha adjuntado, señor magistrado, la notificación correspondiente encomendando y en cumplimiento al artículo 297 que claramente señala del Código de Procedimiento Penal el cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios policiales de todas las órdenes por parte de los jueces, señor magistrado. Está en el inciso 1 del artículo 297, señor magistrado. En virtud de eso, señor magistrado, siendo que la parte accionante no ha demostrado qué derecho o garantías ha vulnerado el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Las sentencias constitucionales emanadas por el Tribunal Constitucional claramente han establecido, señor magistrado, la legitimación pasiva. Sí, Se debe identificar al funcionario policial que ha vulnerado derechos y garantías constitucionales. En este caso, el director no tenía conocimiento, señor magistrado, no me ha especificado. En virtud de ello y en estricta observancia de lo que establece el Código Procesal Constitucional, señor magistrado, vamos a solicitar a su autoridad se deniegue esta acción constitucional, señor magistrado. Se tiene presente, doctor. Ya está el otro causídico más que se presenta a la policía, al teniente, o es suficiente, doctor? No está, ¿no? Nosotros estamos asumiendo la parte legal por él más, señor magistrado. Se tiene presente, doctor. Señor magistrado. Secretario, número de resolución. Parte accionante pregunta. Ha señalado la parte accionante de que se habría procedido a la notificación con la orden del juez, un decreto de fecha 18 de abril del 2024, por el que se habría dispuesto la suspensión de la ejecución del mandamiento de captura. Parte accionante, ¿en qué fecha se ha notificado?
Gracias, señor magistrado. Al respecto, ponerle a vuestro conocimiento que ese decreto ha sido notificado en fecha 22 de abril del 2024 a las 11:05 de la mañana. Y si vuestra autoridad me lo permite, puedo compartir pantalla y mostrarle No, no el se cargo. preocupe, doctor, suficiente. Listo. Gracias, señor magistrado. No al mismo otro. Ya, resolución número 15, quebrado 2024, vistos dentro de la acción de libertad interpuesta a instancias del ciudadano Millán Estensoro Omar Luis Gustavo Antonio en contra de las autoridades encargadas, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad de La Paz, así como del encargado de la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el oficial Choque. Los fundamentos expuestos en audiencia, se ha escuchado y se ha ratificado en su acción de libertad, señalando en lo principal que las autoridades ahora accionadas, una vez notificado con una decisión judicial emitida mediante el decreto de fecha 18 de abril de 2024, respecto a la solicitud de disponer, se suspenda la ejecución del mandamiento de captura, en tanto y en cuanto se encuentre pendiente una apelación restringida y que la autoridad jurisdiccional, juez de ejecución tercero, habría atendido esta solicitud y dispuesto a dicha suspensión de captura, y que con esta orden se habría notificado a las autoridades ahora accionadas en fecha 22 de abril de 2024, que la respuesta que había recibido de Secretaría de las Unidades de la Policía Boliviana es que no habrían atendido inmediatamente esta decisión judicial y que estaría en trámite cumpliendo su curso conforme corresponde al procedimiento interno de la policía boliviana. Pero que sin embargo, siendo que hasta el momento de que se ha remitido este mandamiento, el ahora accionante estaría corriendo el riesgo de una persecución indebida, que sin haber sido atendido oportunamente por la policía boliviana, se estaría persiguiendo en forma ilegal a este ciudadano y el riesgo de ser privado de su libertad, motivo por el cual acude a la autoridad constitucional en apoyo al artículo 125 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, a tiempo de hacer mención a la sentencia constitucional número 0011, quebrado 2014, de 3 de enero, respecto a los actos administrativos que deben cumplir su celeridad. Señala que una vez asumido conocimiento la autoridad accionada debió acelerar este trámite y hacer devolver el mandamiento de condena al juzgado tercero de ejecución penal, aspecto este que no estaría siendo cumplido por la policía hasta este momento, por lo que solicita y reitera se conceda la acción tutelar, ordenando a la vez de que las autoridades sancionadas se emitan día el mandamiento de captura a la autoridad que emitió dicha orden inicial, es decir, al juzgado tercero de ejecución penal. La autoridad accionada a través del director departamental de la FEPCC ha emitido el informe correspondiente de fecha 23 de abril de 2024, donde hace mención de que esta autoridad superior no tendría conocimiento de esta orden, toda vez de que aún estaría en trámite
para su respectiva devolución. Sin embargo, esta autoridad, al no haber asumido conocimiento, no tiene ninguna orden que impartir, toda vez de que no se estaría vulnerando ningún derecho. Respecto a esto, no se habría hecho conocer en la presente acción de libertad respecto a una vulneración de derechos fundamentales por parte del director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Tráfico, contra el crimen de la ciudad de La Paz. Consecuencia, al tiempo de hacer mención a los artículos 125, 127 de la Constitución Política del Estado, artículo 29, numeral 4, inciso D, artículo 35, inciso 3, artículo 35, inciso 3 del Código Procesal Constitucional, hace conocer a la autoridad constituida en garantías constitucionales que no tendría la legitimación pasiva, desde que la sentencia constitucional 1424/2011 señalaría que la acción de libertad, esta acción tutelar, debería estar dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión debida que atente contra los derechos a la libertad o a la vida, y ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegal o indebida. Haciendo entonces entender al juzgado de que esta autoridad carecería de legitimación pasiva en la presente acción de libertad y que no se habría señalado con claridad qué derecho fundamental estaría cometiendo o estaría vulnerando el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, apuntando a sí mismo un auto emitido por el juzgado tercero de ejecución penal, donde se dispone la suspensión temporal del mandamiento de captura mientras se tramite en su juzgado actos procesales que se encuentran pendientes en contra del ciudadano Omar Luis Gustavo Antonio Millantes del Sol, solicitando en suma se deniegue la acción de libertad. En cuanto a al accionado, oficial de policías encargado de la Dirección Departamental de Lucha Especial contra el Crimen de la Ciudad de La Paz en este choque, el causídico que nos representa la policía boliviana, ha señalado que asimismo es también abogado de defensa y que se adhiere al informe emitido por el director departamental. Agregando y ampliando en la presente audiencia de que el mandamiento emitido por la autoridad jurisdiccional, el juez tercero de ejecución, sí, evidentemente habría sido tramitado en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y que esta unidad tiene sus pasos administrativos a través del jefe de la unidad de división y análisis criminal, y así sucesivamente hasta llegar a la autoridad que está a cargo del cumplimiento de dicho mandamiento para su devolución inmediata. Asimismo, señala que todos estos pasos estarían bajo el manual de organización de la Policía Boliviana, y que la Secretaría de las unidades correspondientes de la Policía Boliviana que atienden este tipo de trámites habría derivado dicho trámite a la unidad del DASI,
y que estos evidentemente habrían sido notificados a sí mismos con el auto de la suspensión temporal de la ejecución del mandamiento. En consecuencia, estando ese trámite en curso, señala que no se había vulnerado ningún derecho, que más al contrario, se estaría atendiendo dicho trámite y que solicitándose deniegue la acción tutelar ahora presentada. Considerando que el juez al momento de emitir la presente solución constitucional debe tomar en cuenta los extremos expuestos por la parte accionante, así como por la autoridad accionada. Que en cuanto al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, señala la posibilidad de que su autoridad aún no había tenido conocimiento, pero que toda orden emitida por la autoridad jurisdiccional debe ser inmediatamente atendida por las unidades correspondientes, que esta autoridad, al no haber asumido conocimiento, no tenía ninguna orden que impartir, en consecuencia no tendría conocimiento de ese trámite hasta el momento de la interposición de la acción de libertad, y que en consecuencia, al parecer de la legitimación pasiva, no tendría que tomar un derecho que estaría vulnerando en contra de la hora accionante. Que respecto a esta situación de las autoridades accionadas, tenemos la sentencia constitucional número 0635, quebrado 2023 S3, del 22 de junio, que señala en su parte considerativa al momento de hacer un análisis de la legitimación pasiva en las acciones de libertad. Señala que las acciones de libertad deben señalar con claridad qué autoridad estaría cometiendo, vulnerando los derechos fundamentales denunciados. El respeto a la legitimación pasiva se constituye en el requisito esencial mediante el cual la acción de libertad deberá ser dirigida contra autoridad o persona particular que cometió el acto ilegal u omisión indebida que ocasionó la lesión del derecho fundamental relacionado con la libertad física o la vida, cuando se encuentre ligada a derechos fundamentales. Agrega asimismo que la acción se dirija contra autoridad o particular que causó la violación al derecho a la libertad, aclarándose que los únicos supuestos en los que es posible analizar el fondo de un recurso pese al incumplimiento de esa regla es cuando el recurso por error en la identidad es dirigida contra una autoridad distinta, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y solo cuando este es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que la acrediten, no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existiera la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal. En cuanto a la acción ante libertad en su modalidad de pronto despacho, el juez ha escuchado con claridad de que se habría retardado en la atención por parte no solo de los ahora accionantes, sino de rangos bajos como es la Secretaría de Unidad, que no quieren atender la solicitud y que habrían señalado que deben esperar que se cumplan ciertos
trámites para dejar sin efecto el mandamiento o si no se cumpla con la orden de la autoridad jurisdiccional. A este respecto, se tiene la sentencia constitucional número 0779/2021-S2, que nos señala acerca de la tramitación de las órdenes judiciales y administrativas que causen dilación en su tramitación, señalando a tiempo de hacer mención a la sentencia constitucional número 790/2020 de guión S1 de 30 de noviembre. Que en cuanto al principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo el proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas y fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasen los trámites para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces y tribunales agilicen la resolución de los litigios. Por otro lado, también esta sentencia constitucional señala en cuanto a su uniformidad, sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncian dilaciones innecesarias por autoridades administrativas. Que en la presente acción de libertad se ha escuchado con claridad que se habría no atendido la solicitud de devolución del mandamiento de captura por parte de la Juez Especial de Lucha contra el Narcotráfico respecto a un decreto emitido en fecha 18 de abril de 2024 por la autoridad jurisdiccional, juez tercero de ejecución penal, quien en su contenido había dispuesto que el mandamiento de captura emitido por su autoridad se deje en suspenso temporal en tanto y en cuanto se tramite los incidentes planteados. Que dicha orden judicial haber sido puesta en conocimiento a la Juez Especial de Lucha contra el Narcotráfico en fecha 22 de abril de 2024 a horas 11:05. Que debemos entender de que las dilaciones cuando se denuncian en esta naturaleza deben ser resueltas por el juzgador constituido en garantías constitucionales cuando de acuerdo a la lectura que se ha dado respecto a las acciones de libertad de pronto despacho, que existe una evidente dilación en su tramitación. ¿Cómo es posible que la parte accionante venga a interponer una acción de libertad cuando apenas ha transcurrido 24 horas de asumido conocimiento las autoridades policiales, haciendo inclusive presumir al juzgador de que se interpone este tipo de acciones de libertad con la sola intención de que las autoridades accionadas por la molestia que causa este tipo de acciones puedan acelerar su trámite y hacer caso a sus peticiones inmediatas que vienen a solicitar, no tomando en cuenta en el fondo de que la emisión de una orden judicial, una vez notificada a la autoridad que conozca esa decisión judicial como no es un decreto, sino es un auto, emitido en fecha 18 de abril de 2024, donde se dispone la suspensión temporal del mandamiento de captura.
con la sola notificación ante cualquier autoridad administrativa, ya sea policial, cualquier autoridad, está ya asumido conocimiento y está bajo su responsabilidad eh, cualquier otro acto que se lleve adelante posterior a esa notificación, que habiendo asumido conocimiento la autoridad en fecha 23 de abril, es decir, perdón, en fecha 22 de abril, a horas 11, es decir, que siquiera al momento de interponer esta acción han transcurrido 24 horas. Está en tiempo oportuno para poder continuar con su trámite que corresponde dentro de la policía boliviana en base a los en base a un manual de organización que ha hecho mención la parte accionada para que se realice el trámite de devolución correspondiente. Es decir, que la autoridad constituida en garantías constitucionales debe tomar en cuenta los plazos en que se pretende señalar como dilación, por lo que, habiendo hecho este análisis, corresponde emitir la presente resolución sentencia. Por tanto, el juez noveno de sentencia no penal deniega la acción de libertad interpuesta por el ciudadano Milian Estancero Omar Luis Antonio en contra de las autoridades accionadas, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de La Paz, así como el encargado de la Dirección Departamental de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, sin ordenar absolutamente nada, sino que simplemente esperar de que estas autoridades realicen conforme al procedimiento administrativo la devolución correspondiente de dicho mandamiento en el tiempo prudencial que la ley señala. Y no es como la parte accionante pretende con esta acción de libertad presionar a las autoridades para que devuelvan en horas un mandamiento que seguramente está ya a cargo de una unidad de ejecución. En consecuencia, habiendo ya se notificado con esta resolución, en cual este auto de la autoridad que ha emitido dicho mandamiento es suficiente para que la autoridad policial, ya habiendo asumido, no proceda a ningún tipo de acto. Más aún, se ha escuchado por la parte accionante de que se está tomando este punto de vista subjetivo, un punto de vista imaginario que está perseguido. Nunca ha probado esos extremos en esta audiencia, por lo tanto, el juez no puede considerar extremos que sean totalmente subjetivos y fuera del contexto real. En consecuencia, se deniega en su totalidad la acción de libertad y se advierte a la parte accionante de continuar con este tipo de acciones que solo pretende presionar a las autoridades para que en horas puedan atender su petitorio, pues una pérdida de la economía del Estado, así como de la autoridad jurisdiccional. Con esta resolución notifíquese a las partes accionantes, así como a la parte accionada, quedan notificados con la presente resolución. No habiendo entonces más que tratar, se suspende la audiencia, nos podemos retirar del salón de audiencias. Buenas Claro, tardes. señor magistrado. Sí, doctor, adelante. Gracias, señor magistrado. Al pie del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, vamos a solicitar fotocopia legalizada de la presente resolución. Perdón, ¿cómo dice, doctor? Al pie del artículo 24 de la CPE, señor magistrado, Sí. vamos a solicitar a vuestra autoridad fotocopia legalizada de la presente resolución. Ya, asimismo, habiendo solicitado la fotocopia, se complementa, franquece la fotocopia, asimismo, remítase ante el Ministerio de Justicia la presente resolución, así La como palabra, al señor Ministerio. magistrado. Asimismo, remítase ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Paz para que asuman conocimiento de los actos que se ha emitido en la presente resolución. Sí, ¿quién quiere hablar?
La palabra, señor magistrado. Señor magistrado, en el informe evacuado por el director de la FELCC se ha solicitado copias legalizadas. En ese sentido, solicito también las copias legalizadas de esta audiencia, señor magistrado. ¿Qué es la copia? ¿De la audiencia, doctor, o de la resolución? De la resolución, señor magistrado. Ya se tiene presente, doctor. Emítase las copias legalizadas solicitadas por las partes. No habiendo nada más que tratar, podemos retirarnos del salón de audiencias. Buenas tardes.